Iniciando protocolo de análisis. Somos el equipo técnico de inteligencia artificial que asiste al profesor Camilo Gálvez. Eso es. Nuestra directiva para hoy, procesar y estructurar uno de los archivos más complejos de su investigación para su programa Teología con el profe Camilo. El tema es delicado. Sí, bastante. El exorcismo en la Iglesia Católica. Precisamente. Y la cantidad de material que tiene el profesor es enorme. Tenemos sus notas personales que recogen décadas de estudio. Sí. Luego un análisis canónico muy denso del teólogo Roberto Serres y, por supuesto, la fuente principal, el propio texto del ritual romano, el manual oficial actualizado por Juan Pablo II. Y nuestro objetivo, al procesar todo esto, es separar los datos de la leyenda. Básicamente vamos a contrastar el guión de Hollywood con el del Vaticano. Totalmente. La información del profesor Gálvez sugiere que la realidad es menos espectacular en efectos especiales, pero teológicamente mucho más potente. Esa es la clave. Es una inmersión en la doctrina y la práctica de un rito que, según estos textos, no es sobre el poder del demonio, sino sobre la proclamación de la victoria de Cristo sobre cualquier mal. De acuerdo. Arranquemos por el principio, porque es la primera idea que salta al analizar los archivos. Uno piensa en el exorcismo y, no sé, se imagina la Edad Media, la Inquisición. Algo oscuro y antiguo. Exacto. Pero los apuntes del profesor Gálvez son tajantes. El origen no está ahí. Para nada. De hecho, sitúa el fundamento en el lugar más central para la fe cristiana, el Nuevo Testamento. Se apoya en dos pilares que son, ineludibles. A ver. El primero es el propio ministerio de Jesús. En el Evangelio de Lucas, él mismo dice que expulsar demonios es el signo tangible de que el reino de Dios ha llegado. O sea, no es una anécdota en su biografía. No. Es una parte central de su misión. Entiendo el ejemplo. Pero, ¿hasta qué punto es vinculante para la Iglesia 2000 años después? ¿Es una recomendación o una orden en toda regla según estos textos? Es un mandato explícito. Ese es el segundo pilar. En el Evangelio de Marcos, Jesús resucitado les dice a sus discípulos: «En mi nombre echarán fuera demonios». Vale. Y el profesor subraya aquí una idea del teólogo José Antonio Fortea que es crucial para entender todo lo demás. El poder no reside en la santidad o las cualidades personales del sacerdote. O sea que el sacerdote no es un cazafantasmas con poderes propios. Es de alguien infinitamente más poderoso. Actúa in persona Christi, que significa en la persona de Cristo. Ya. El demonio, según esta teología, no obedece al hombre, sino al nombre de Jesús invocado por un ministro autorizado por la Iglesia. La autoridad es delegada. Vale, es un mandato, no una opción. Pero me surge una duda al cruzar estos datos con la estructura de la Iglesia. Si es tan importante, ¿por qué no es un sacramento, como el bautismo o la Eucaristía? Aquí es donde la doctrina es extremadamente precisa y es una distinción fundamental. Los documentos, incluido el Catecismo en el punto 1673, lo definen como un sacramental. Sacramental. Sí, la diferencia es enorme. Pensemos en una analogía. Un sacramento es como la propia carrera que gana la medalla. Es el evento transformador en sí mismo. ¿Y un sacramental? Un sacramental sería como el entrenamiento riguroso del atleta antes de la carrera. Es un signo sagrado, instituido por la Iglesia, que te prepara, te dispone y te ayuda a recibir la gracia. Pero no la confiere por la mera realización del rito como sí lo hace un sacramento. ¿Una bendición, por ejemplo? Exacto, una bendición es un sacramental. Ah, eso lo aclara bastante. Y en las notas del profesor Gálvez veo que incluso dentro de los exorcismos hay categorías. No todo es el exorcismo mayor de las películas. Efectivamente, distingue dos tipos. El exorcismo simple o menor, que de hecho ocurre en cada bautismo. En el bautismo. Sí, cuando se renuncia a Satanás y a sus obras antes de ser bautizado, eso es una forma de exorcismo. Y luego está el exorcismo solemne o exorcismo mayor, que es el rito del que hablamos, el que requiere una investigación y un permiso explícito y peculiar del obispo local. O sea que no cualquier sacerdote puede decidir hacerlo. No, para nada. Vale. Si es un mandato tan directo de Jesús, uno esperaría ver exorcismos en cada parroquia. Pero al leer el análisis de Roberto Serres y las notas de Gálvez, la sensación es justo la contraria. Parece que la Iglesia pisa el freno con una fuerza tremenda. ¿No es así? Es que ese es el primer gran mito que estos documentos desmontan. La cautela de la Iglesia es absoluta, casi exasperante para algunos. El canon 1172 del derecho canónico y el propio ritual son inflexibles.
¿En qué sentido? En que el primer paso, ineludible, es descartar cualquier causa natural. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa una colaboración necesaria y obligatoria con la ciencia. El profesor Gálvez cita a uno de los exorcistas más famosos del siglo XX, Gabriele Amorth, que decía algo así como: «El exorcista debe ser un hombre de fe, pero también de razón». Donde no hay posesión hay que saber derivar al médico, pero donde la ciencia calla, la fe actúa. Primero se debe consultar a psicólogos, psiquiatras, neurólogos. Hay que descartar cualquier patología mental o física. Totalmente. El análisis de Roberto Serres que tenemos en el archivo destaca que esta prudencia es una respuesta a dos fuegos. Por un lado, cierto escepticismo dentro de la misma Iglesia. Sí, con teólogos que llegaron a negar la existencia personal del demonio. Y por otro, la credulidad popular que lo ve en todas partes, a menudo alimentada por el cine. Exacto. La Iglesia intenta caminar por una senda muy estrecha. Para evitar errores garrafales, el ritual exige que el exorcista alcance la certeza moral. Certeza moral. Sí, de que se enfrenta a una influencia demoníaca extraordinaria. No basta con una sospecha. Y para ayudar en ese discernimiento ofrece una serie de signos. Un momento. Aquí es donde me chirría algo. Estoy viendo la lista de signos en el ritual, en las directrices para sacerdotes, y menciona hablar lenguas desconocidas, revelar cosas ocultas, mostrar una fuerza física desproporcionada. Pero, si eso suena exactamente a las películas, Ya. ¿cómo se supone que un exorcista, según estos apuntes, diferencia eso de, no sé, un brote psicótico o un pico de adrenalina? La línea parece muy, muy fina. Es una objeción totalmente lógica, y el propio ritual la anticipa. Por eso, y esto es fundamental, subraya que esos signos espectaculares son solo indicios y que por sí solos no son prueba de nada. Ah, vale. Pueden tener otras explicaciones. La Iglesia, por tanto, les da un peso secundario, Entonces, ¿a qué se le da más peso? ¿Cuál es el indicador principal para el discernimiento? a los signos de orden moral y espiritual. El más significativo, según todos estos textos, es una aversión vehemente, violenta y fuera de lo normal hacia lo sagrado. ¿Cómo? Una reacción inexplicable de furia o rechazo ante Dios, el nombre de Jesús, la Virgen María, un crucifijo, los sacramentos. El discernimiento se centra ahí. Al fin y al cabo, la definición teológica del maligno es el enemigo de Dios. Claro. Por lo que su presencia, se argumenta, se manifestaría en un odio radical a todo lo que se relacione con Dios. Entendido. La clave no es lo paranormal, sino lo antirreligioso. Es un cambio de enfoque total. Bien, imaginemos el escenario. Tras meses, quizá años, de análisis médicos, psiquiátricos y de un prudente discernimiento espiritual, se llega a esa certeza moral. ¿Cómo es el rito? Pues, Las notas del profesor lo definen no como un castigo, sino como un acto de misericordia de la Iglesia, como hospital de campo. es que esa imagen lo cambia todo. No es una batalla de efectos especiales. Es una celebración litúrgica. Así lo llama el manual. Y no es un acto mágico ni un espectáculo privado. Cierto. He visto que el ritual prohíbe explícitamente la presencia de medios de comunicación. Exacto. Aunque solo estén el sacerdote y la persona afectada, se considera una oración pública y con autoridad de la Iglesia. No es el sacerdote a título personal, es la Iglesia entera intercediendo. Bien. ¿Y la estructura? ¿Qué sucede exactamente? Porque uno se imagina gritos y poco más. Pues la estructura que detalla el ritual es muy ordenada y simbólica. Primero, la aspersión. Se rocía al lugar y a los presentes con agua bendita. Ajá. Este gesto recuerda la purificación del bautismo, la primera victoria sobre el mal en la vida del creyente. No se empieza con un ataque, se empieza con un recuerdo de la protección de Dios. Vale, un inicio tranquilo. ¿Y después? Después viene la súplica. Se rezan las letanías de los santos, pidiendo la intercesión de toda la comunidad celestial, y salmos que imploran la protección de Dios. Luego, la proclamación de la palabra. Se lee un pasaje del Evangelio. Esto es clave porque es el signo de la presencia viva de Cristo, aquel que tiene la verdadera autoridad. O sea que antes de cualquier confrontación directa, hay un largo preámbulo de oración, de pedir ayuda y de situarse bajo la autoridad de la Biblia. Exactamente. A continuación vienen los gestos. El sacerdote impone las manos sobre la cabeza de la persona, un gesto bíblico para invocar el poder del Espíritu Santo. Ya. Y se recita el credo o se renuevan las promesas bautismales, con su renuncia explícita a Satanás. Se reafirma la fe contra el padre de la mentira. Y solo después de todo eso se llega a las fórmulas. Aquí es donde encontramos esa imagen del sacerdote gritando, «Te lo ordeno».
Sí, pero hay un matiz crucial que el ritual subraya con insistencia. Hay dos tipos de fórmulas. La fórmula deprecativa, Deprecativa. sí, que es una oración dirigida a Dios pidiéndole que libere a la persona. Y la fórmula imperativa, que es el mandato directo al demonio en nombre de Cristo. Perdona que te interrumpa, pero quiero asegurarme de entender esto bien. El exorcista no puede lanzarse con el te lo ordeno sin haber rezado primero pidiendo ayuda a Dios. No, nunca. Es como si la Iglesia le estuviera recordando constantemente: tú no tienes el poder, solo lo estás pidiendo prestado. Has captado la esencia teológica perfectamente. El ritual es muy claro. La fórmula imperativa nunca debe usarse sin que la preceda la deprecativa. El poder no es del sacerdote, sino de Dios a quien se suplica primero. Es un mecanismo de humildad litúrgica. Ojo a este dato que estoy procesando ahora de las notas del Arvez. Se basa en la experiencia de exorcistas como Amorth y Fortea, y menciona dos armas espirituales de un poder inmenso en este combate, que a menudo se pasan por alto. Sí, Y una de ellas es alucinante. sí, son teológicamente muy potentes. La primera es la confesión sacramental. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que la confesión, algo que puede hacer cualquier sacerdote en cualquier momento, se considera teológicamente más potente que el exorcismo, que necesita un permiso especialísimo del obispo? Pues sí. Eso rompe por completo la jerarquía de poder que uno se imagina. ¿No es el arma nuclear del arsenal de la Iglesia, entonces? Desde el punto de vista teológico, no lo es. La confesión es un sacramento donde actúa directamente la gracia de Dios perdonando el pecado. El exorcismo es un sacramental. Claro. La confesión restaura la amistad con Dios y, por así decirlo, le quita al enemigo el terreno que podría haber ganado a través del pecado grave. Por eso, es lo primero que se recomienda a la persona que sufre. Vaya. Y la segunda arma secreta. La invocación a la Virgen María. En los relatos de los exorcistas que el profesor Gálvez ha compilado, se narra que el demonio teme profundamente la humildad y la pureza de María, la llena de gracia. Su nombre, invocado con fe durante el rito, es a menudo descrito como el golpe definitivo que precipita la liberación, en cumplimiento de aquella antigua profecía del Génesis. Ella aplastará tu cabeza. Entonces, si tuviéramos que sintetizar todo este material del archivo del profesor Gálvez, ¿cuál sería la idea central que él intenta transmitir en sus talleres? La síntesis teológica que propone el profesor y que parece estructurar toda su investigación se basa en tres verdades fundamentales que hemos ido viendo. A ver, La primera es que, para la doctrina católica, el mal no es solo una idea abstracta o la ausencia de bien, sino la acción de un ser personal y espiritual, Satanás. la segunda supongo tiene que ver con el poder. Correcto. La soberanía de Cristo es absoluta. El demonio es una criatura, y una criatura limitada. No es un dios del mal, en igualdad de condiciones con Dios, como en algunas mitologías. Ya entiendo. Según esta visión, solo puede actuar hasta donde Dios, misteriosamente, se lo permite. Y su poder está completamente subordinado al de Cristo. Y la tercera verdad cierra el círculo de todo lo que hemos hablado. Exacto. Que el exorcismo es la aplicación litúrgica de una victoria que Cristo ya ganó en la cruz y la resurrección. No es una batalla con resultado incierto. Es una proclamación. Eso es. Es la Iglesia declarando la soberanía de Dios sobre un alma que sufre. El profesor Gálvez lo resume en una de sus notas más contundentes. Es la Iglesia diciéndole al mal: no tienes derechos aquí, porque este territorio ha sido comprado con la sangre de Cristo. Una perspectiva muy profunda y sobre todo muy ordenada. La verdad es que procesar todo este material ha sido un desafío, pero el resultado es una visión mucho más clara y alejada de los tópicos. Desde luego. Y todo este análisis ha sido posible gracias al riguroso trabajo de investigación del profesor Camilo Gálvez. Así es. Y para quienes, después de escuchar esto, sientan la curiosidad de profundizar más, la invitación es a seguir sus redes. El profesor comparte gratuitamente todos sus cursos y talleres. Es un trabajo de divulgación realmente valioso y accesible. Cierto. Basta con buscar Teología con el Profe Camilo en las principales plataformas para acceder a un recurso extraordinario de formación católica. Y para terminar, una reflexión que surge inevitablemente al organizar estos textos. Si, como dice el propio ritual, la lucha más común no es la posesión extraordinaria, sino la tentación ordinaria de cada día, y si, como sugería el padre Amorth en los apuntes, el mayor éxito del diablo es hacernos creer que no existe, ¿qué significa realmente custodiar la propia vida espiritual en lo cotidiano?
Ahí queda la pregunta.